saludamos a esta hora de la mañana. Nos acompaña el ex asambleísta Mario Ruiz de Pachacuti. Vamos a generar justamente una entrevista para analizar los temas de interés nacional, qué es lo que pasa en la Asamblea, qué es lo que pasó por un lado en la Asamblea Nacional y cómo esta institución, el Palacio de la Democracia, se puede reivindicar a una credibilidad que cada vez está más venida menos. Mario Ruiz, buenos días. Usted me escucha al otro lado de la línea. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Un saludo fuerte a los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente a ese pueblo noble del sur del país. Muy bien, vamos a iniciar justamente la entrevista. Usted fue asambleísta valga la redundancia, de la Asamblea Cesada. ¿Está apuntando a la reelección o ya va a dar un paso al costado? No, nosotros no estamos apuntando a la reelección, sin descartar que algún momento tengamos que volver a esa institución a hacer valer primero la democracia, la voz de la gente que no tiene voz y hacer lo que toca hacer. La Asamblea Nacional es un mal necesario. El legislativo en cualquier país democrático tiene que existir. Lo malo es que en nuestro país los filtros para que se nombre representantes no son los adecuados. Lo mismo que ustedes decían, porque escuché el tema de la tabla de consumo, lo mismo hicieron en la Constitución del 2008, poner un requisito para ser asambleísta. El único requisito para que usted sea asambleísta es tener 18 años, nada más. Y los partidos, y no puede usted ser candidato si no es auspiciado por un partido político legalmente inscrito. Y estos partidos políticos lo que hacen es poner a gente que no representa efectivamente la voluntad popular. Muy bien. Estamos hablando de organizaciones políticas que son empresas electorales, por ese lado, ¿no? Porque de esto se habla y se cuestiona mucho, el tema del camisetazo y de las empresas electorales, que son los que hoy en día auspician candidaturas, las organizaciones políticas. Más de 279 organizaciones políticas, de lo que entiendo, hay en el país. ¿Esto quiere decir que hay democracia que se desborda en el país o cómo se lo puede entender? A ver, creo que tenemos una falla. Muy bien, vamos a retomar la entrevista. Muy bien, no sé si Mario Ruiz me escuchó la pregunta planteada. A ver, parece que no me escucha, no tenemos retorno allá, al otro lado no tenemos retorno. Buenos días, perdón, tenía un problema con el audio, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahí lo escuchamos bien. Le decía sobre el tema de las empresas electorales que se han constituido las organizaciones políticas, cerca de 279 organizaciones políticas entre movimientos nacionales, entre partidos políticos, movimientos nacionales también, movimientos provinciales y hasta parroquiales. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Que la democracia en el país se desborda o qué lectura se le puede dar? Y hoy inició un juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, entrando a la Asamblea. Recordarán ustedes, precisamente por eso, porque hay 289 partidos políticos, entre nacionales y provinciales, y ninguno de los partidos políticos, o por lo menos la mayoría, no tiene la representación o por lo menos cuenta con las firmas de adherentes. No ha depurado el Consejo Nacional Electoral estas firmas este respaldo que debe tener los partidos políticos. Si cada partido político, son alrededor de 23 partidos políticos nacionales, por 200,000 firmas que debe tener cada partido político, hágase cuenta, casi es la mitad de los votantes. Es decir, si nosotros hiciéramos una auditoría, saldría que en el Ecuador hay más votantes de los habitantes que tiene el Ecuador. Y eso no ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Y cuando le llamamos a juicio político, se escudaron en el tiempo electoral, alargaron los plazos en la misma comisión de fiscalización y no permitieron ese juicio político. Entonces, la democracia, para que funcione,
primero tiene que estar sustentada en la confianza que debe existir en este órgano, en el Consejo Nacional Electoral, que es el que pone en los órganos de representación popular a gente que inclusive a veces no es ni siquiera electa, ni siquiera es elegida, simplemente le ponen con el software informático que también lo tienen ahí, que es un software que permite manipulación, es otro problema. Vea, los últimos dos presidentes tuvieron esa duda de un apagón en el 2017 y después una suspensión de conteo en el 2021 para no impedir que pase a segunda vuelta Yacu Pérez. Y todo el tiempo, desde el 2009 para acá, se ha venido utilizando este software informático que permite ingreso de datos desde externos. No se ha depurado el padrón electoral, hay alrededor de 1.600.000 votantes fantasmas, muertos de otros países, que ya no están, pero constan ahí. Y eso no ha depurado el Consejo Nacional Electoral. Y eso tenía que dar cuentas a la Asamblea Nacional. Nunca vino, no permitieron esta fiscalización, porque de una u otra manera en el Consejo Nacional Electoral están los partidos políticos hegemónicos de aquí del Ecuador, que representan a las élites económicas y políticas de este país. Y podríamos decir inclusive con nombres y apellidos a quienes representan y quienes están allí. Entonces, eso es lo que está pasando. Más allá de que en la Asamblea Nacional se haya desprestigiado, se haya venido a menos, o a propósito la vinieron minando desde que iniciamos funciones para buscar esta muerte cruzada, para permitir que se quede gobernando solo este presidente de la República estos 6 meses y después probablemente pretendan regresar los que ya estuvieron y que se tomaron todos los poderes del Estado y persiguieron periodistas, dirigentes sociales, entre otros. Muy bien, doctor Mario Ruiz, entonces, ¿cómo se puede garantizar las elecciones cuando estamos a contados días, el 20 de agosto, de acudir nuevamente a las urnas? ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral puede garantizar la democracia, la voluntad del soberano que se refleja a través del voto en las urnas? ¿Hay garantía de que exista transparencia en este proceso electoral o no? Yo considero personalmente que es muy difícil que el pueblo confíe en este Consejo Nacional Electoral después de todo lo que ha pasado, después de todo el agua que ha dejado correr por debajo. Siempre va a haber esa duda de qué mismo pasó, cómo manejaron los conteos de votos, mucho más y tanto más que estas elecciones son anticipadas, que son con los mismos padrones anteriores. Lo que se tiene que hacer es que la ciudadanía, el pueblo, tiene que conocer, gracias a los medios de comunicación como el suyo, que permiten que haya opiniones distintas, que haya información para el pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, decía Bolívar hace 200 años. Y efectivamente eso pasa ahora. La gente se deja llevar mucho ahora del poder mediático que tiene un sector político a través de los trolls, a través del Twitter, del Facebook, de los memes, y las mentiras las convierten en verdades. Vea, ellos permitieron que pase la ley de reforma tributaria aliándose al gobierno. Después ellos eran los más opositores del gobierno. Ellos en la Asamblea Nacional impidieron que se trate la ley que eliminaba sueldos vitalicios de los expresidentes y exvicepresidentes, que se elimine la tabla de consumo de drogas, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Ellos impidieron que haya una reforma a la ley de educación superior para solucionar este problema de todos los años, todos los semestres que haya este problema de falta de acceso a educación superior. Ellos impidieron juntándose al gobierno y ahí están las actas de la Asamblea Nacional, no nos dejan mentir. Doctor, cuando usted dice ellos, ¿a quién se refiere? Porque no le he escuchado decir al correísmo, ¿a qué organización política se refiere cuando dice ellos?
que los está señalando por la falta de política pública y una política pública desastrosa que hoy en día está en el país. ¿Quiénes son ellos? El correísmo, el UNES, 47 legisladores de UNES que después se rasgaban las vestiduras diciendo que son los opositores a Lazo, en la práctica, por debajo, eran aliados de él. UNES y la rancia oligarquía, como se lo decía el Partido Social Cristiano, porque por ahí se coquetearon entre UNES y social cristianos. No solo se coqueteaban, dormían juntos, cae, levanta, ellos fueron la mayoría en la Asamblea Nacional. Ellos permitían y se juntaban al gobierno cuando se trataba de hablar de extractivismo minero y petrolero. Nosotros como Pachacuti propusimos que se haga una comisión de revisión una comisión que revise las concesiones mineras y petroleras para ver las que están bien hechas que se queden y las que están mal hechas que se vayan. Y se juntaron UNES del Partido Social Cristiano y el gobierno y no permitieron que pase esa Pero comisión. también había un sector de Pachacuti que terminaba apoyando las decisiones que planteaba UNES, el Partido Social Cristiano, y algunos legisladores de Pachacuti. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahí? Sí, 5 legisladores que respondían a la dirigencia de la CONAIE, que decían que eran de la CONAIE, etcétera, etcétera, y que a la final de cuentas ellos lo que hacían es ser empleados de la bancada de UNES. Y a la final de cuentas, UNES les utilizó al Partido Social Cristiano y a los aliados, a todos los sirvientes que estaban pero ahí. Ellos no respondían al decir que eran de la CONAIE, no respondían a los lineamientos del señor Leonidas Issa. Pero allá tendrá que responder el compañero Leonidas Issa por qué daba esos lineamientos para que ellos respondan no a la organización. No es de que está la CONAIE, doctor Mario Ruiz, no es de que está la CONAIE generando un papel que se mezcla entre lo que planteaba UNES, el Partido Social Cristiano, una desestabilización en el país, y por otro lado estaba la CONAIE también con sus asambleístas que decían, muy bien, no hagan caso al bloque Pachacuti, no hagan caso a la Coordinación Nacional de Pachacuti y aquí me hacen caso a mí. Y que terminaron afinándose estos 5 asambleístas que usted señala, pues a los intereses de estas organizaciones políticas. Es que eso es lo que no se quiere entender por parte de algunos compañeros dirigentes. El hecho de que el Pachacuti haya salido de la lucha social, especialmente de la CONAIE hace 27 años, no quiere decir que ahora el Pachacuti tenga que cumplir a rajatabla con las resoluciones que las toman no solo adherentes de Pachacuti en la CONAIE, porque en la CONAIE, en las asambleas de la CONAIE, van toda la gente del movimiento indígena, con todo derecho, así tiene que ser. Pero ahí actualmente ya no están solo Pachacuti, ahí en la CONAIE, el movimiento indígena, hay compañeros y compañeras que militan en varios partidos políticos, en la Unidad Popular, en Avanza, en la Revolución Ciudadana, y ellos van a las asambleas de la CONAIE, y esas resoluciones las toman, es decir, gente de otros partidos políticos sobre el Pachacuti. Es totalmente absurdo, y ellos quieren es que la resolución de la CONAIE tiene que respetarse, tomando quienes toman las resoluciones en la asamblea de la CONAIE. Gente que no es de Pachacuti. Entonces, lo correcto es que en el Pachacuti, que es un movimiento plurinacional, que ha abierto las puertas a mestizos, a indígenas, afroecuatorianos, a montubios, que estén en este lineamiento de querer cambiar la vida de los ecuatorianos, buscar una justicia social, una unidad en la diversidad, defender el agua, la tierra, que como lo damos en este partido político, decidamos aquí en un consejo político, pero de Pachacuti, pues, no con gente que es de otros partidos políticos que golpean al Pachacuti y les resquebrajan al Pachacuti porque saben perfectamente que es la única fuerza política que podría avanzar a enfrentarle a este populismo, a esta derecha populista que dice ser de izquierda, que dice ser progresista, pero que a la final de cuentas hace lo que hace la derecha, desmantela organizaciones sociales, acalla periodistas, persigue, insulta a mujeres, persigue dirigentes sociales, o sea, es lo mismo que la derecha. Vea, un ejemplo claro nomás, la telefonía celular, que nadie está hablando actualmente, ni medios de comunicación ni políticos, la van a volver a entregar
15 años más a Claro y Movistar en este agosto, porque en mayo se termina la concesión que ¿quién hizo? Hizo el correísmo a nombre de la izquierda, pues hoy la va a hacer el lacismo a nombre de la derecha. Lo mismo, igualito, entregar nuestra telefonía celular a 2 empresas multinacionales a precio de gallina enferma. 480 millones de dólares pagaron Movistar y Claro al Ecuador por la concesión del espectro radioeléctrico del 2008 para 15 años. En 15 años estas empresas se han llevado miles de millones de dólares, con los cuales nosotros perfectamente podríamos generar empleo, dar crédito a los agricultores, salud, educación, etc. Entonces, a la final de cuentas, hacen lo mismo. La derecha persigue dirigentes sociales, acalla periodistas. Eso es común del fascismo, de Pinochet, de Videla, de todas las dictaduras que han habido aquí en Latinoamérica. Ellos, a nombre de la izquierda, hacen lo mismo. Cerraron medios de comunicación, demandaron a periodistas por millones de dólares porque les dijeron las verdades. Trataron de organizar, de desmantelar las organizaciones sociales como la CONAIE y la UNE, formándoles organizaciones paralelas, la red de maestros en la UNE y la Alianza Indígena en la CONAIE. Pero decir, eso, hacen lo mismo. Doctor Mario Ruiz, pero esto parece que desconoce o tiene memoria amnésica la dirigencia, por ejemplo, de la CONAIE, que no se acuerdan cuando casi les quitan la sede de la CONAIE en el año 2015-2016 con la ministra de ese entonces, Betty Tola, que es cuencana, ¿no? Le cerraron la puerta y todo eso. Hay muertes que no se esclarecen, como la de José Tendetza, Bosco Bizuma, entre otras cosas más. Hay persecuciones que no se han acordado y, por ejemplo, ahí ha fallado bastante la dirigencia de la CONAIE, que ha hecho presión para que Pachacutic se desmovilice a nivel nacional. Ustedes pudieron tener la oportunidad a través de Yacu Pérez de llegar a la presidencia en las elecciones pasadas, pero sin embargo el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se encargó de generar estas reuniones. Se encontraban casualmente en Bolivia, después se encontraban casualmente en el mercado de Macas y todo eso. Una campaña que sus mismos dirigentes jugaron en contra para que Pachacutic pueda tener un rol protagónico y salga de ese 5% histórico que ha tenido en las elecciones nacionales. ¿Qué responsabilidad asumen ustedes como Pachacutic, doctor Mario Ruiz? Mi último discurso en la Asamblea Nacional está ahí para la historia. Clarito, nosotros, si los dirigentes de la UNE, los dirigentes de la CONAIE se olvidaron de esas persecuciones, allá ellos tienen que responder a nuestras bases, a nuestro pueblo. Nosotros no teníamos por qué apoyar ese proyecto de impunidad que tiene el correísmo. A nosotros, ¿por qué nos decían lacistas? Porque no queríamos empujar, apoyar para que se nuliten las sentencias que pesan en contra de la dirigencia de la plana mayor del correísmo. Por eso, de ahí a nosotros no pueden, por lo menos en contra de Mario Ruiz, no pueden revisar una sola votación en contra del pueblo indígena, afroecuatoriano, montubio, una sola votación a favor de las multinacionales, no van a encontrar, por más que busquen con palo de romero. Lo que sí van a encontrar es que sí me paré duro cuando pretendieron nulitar la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 y pretendían con un juicio político al Consejo de la Judicatura va a hacer quedar como que hubo una falta de competencia de uno de los conjueces en ese juicio para que ellos puedan presentar un recurso de revisión y dejar en la nulidad esa sentencia. Cuando nosotros dijimos no apoyamos eso, yo no voy a ir por esa línea porque no es mi problema si tienen ellos dirigentes que están prófugos de la justicia. Ahí sí, lacistas. Nosotros los que éramos los lacistas, alfombras de lazo, y nos acusaron con todos los trolls que tienen ellos y con todo el poder mediático que tienen ellos. Cuando no quisimos apoyarles a esa sentencia. Luego, ¿qué pasó? Cuando pretendieron igual empujar a este escenario. ¿Y quiénes cayeron en esa trampa? El Partido Social Cristiano, o tal vez no fue caer en la trampa, sino el acuerdo, porque son lo mismo, el Partido Social Cristiano y Virgilio Saquicela y los 5 de Pachacutic que se fueron por allá, como algunos de la izquierda democrática, a empujar a este escenario para el juicio político
a Lazo. ¿Para qué? Para que Lazo lance la muerte cruzada, anticipar elecciones y según ellos tomarse todos los poderes del Estado. Cuando nosotros anticipamos eso y dijimos nosotros no vamos por esa línea, nosotros no estamos, ¿por qué tenemos que nosotros apoyarles para que ellos se tomen todos los poderes del Estado de forma totalitaria y no se queden 1 año y medio como piensa la gente que vienen en 1 año y medio ya va a haber nuevas elecciones? No, ellos vienen para quedarse 10, 20, 30 años como en otros países de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros anticipamos eso y no quisimos apoyar eso, lacistas, defensores del Lazo, defensores del banquero, ese es el discurso de ellos. Yo les dije en la Asamblea Nacional, es como el ladrón que corre en la plaza gritando cojan al ladrón para que no les cojan. Doctor Mario Ruiz, pero esas declaraciones también salieron de miembros de Pachacuti, por ejemplo, ahí estaba quien impulsaba también en juicio político y después generó una reacción bastante interesante cuando descubrieron cuál era el interés de Mireya Pazmiño, por ejemplo, que estaba ahí. Entonces, ¿no cree que también estas declaraciones y estas manifestaciones terminan lesionando y lacerando, por un lado, a la organización política a la cual usted se debía, como es Pachacuti, doctor? Sí, lamentablemente la ex compañera Mireya Pazmiño, porque ella, les recuerdo, fue expulsada de la bancada hace 1 año mismo, antes de que todo esto suceda, por eso, porque ella era la punta de lanza del correísmo. Todo el trabajo sucio que pero Mireya Pazmiño era la punta de lanza del correísmo, doctor, pero era bien cercana a Leonidas Sisa. Entonces, ¿cómo lo podemos entender cuando Pazmiño, la punta de lanza del correísmo, que usted lo acaba de decir, es la más cercana a Leonidas Sisa? Es que esa incoherencia tendrá que responder el compañero Leonidas Sisa. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Ellos respaldando al correísmo cuando dicen que son de Pachacuti. Ahora mismo, Pachacuti resuelve en consejo político, Pachacuti, no de otros partidos políticos metidos en la organización, en el movimiento indígena, no. Pachacuti resuelve que vamos a apoyar la candidatura de Yacu Pérez, porque es el mismo proyecto político que se trabajó en el 2020 y que ganó, pasó a segunda vuelta en el 2021 y que si no le robaban hubiera estado gobernando ahorita y no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces, resuelve eso y resulta que los compañeros dirigentes en la CONAIE dicen, no, nosotros no vamos a apoyar, nosotros no tenemos por qué apoyar por aquí y por allá. Entonces, ellos tendrán que responder por eso. Nosotros no, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero parece que les da miedo hablar de quién es el responsable de aquello. Los medios de comunicación siempre lo hemos dicho, que la punta de lanza es Leonidas Sisa también, pues. La punta de lanza del correísmo, eso no es Leonidas Sisa, pero a ustedes como miembros de esta organización parece que tienen temor de tocarlo a quien ha jugado un papel bastante evidente a favor del correísmo, que es el señor Leonidas Sisa. Nosotros lo que tenemos es respeto a las estructuras organizativas, porque mal o bien el compañero Leonidas Sisa es presidente de la CONAIE, y la CONAIE se merece respeto. La CONAIE, él no es la CONAIE, él es presidente de la CONAIE. La CONAIE, la estructura organizativa, las bases de la CONAIE, donde están todos los pueblos, las nacionalidades, se merecen el respeto, todo el respeto. Pero el presidente es el que genera esa desestabilización, doctor Mario Ruiz, porque usted mismo lo dice claramente, mientras el Consejo Político dice respaldamos a Yacu Pérez, sale el señor Leonidas Sisa, dice que se han tomado esas decisiones, no son colectivas, sino son individuales. Por lo tanto, nuevamente hace lo mismo que realizó en las elecciones pasadas, que a ustedes les troncó el sueño de tener un presidente Pachacuti como es Yacu Pérez. Entonces, ¿cómo se entiende esta posición del señor Sisa? Lo que pasa es que, hay que hacer 2 puntualizaciones, si me permite. La una es que ellos tal vez hacen lo que hicieron las elecciones pasadas y el pueblo será el que los juzgue. La misma organización será la que tome decisiones respecto a esa actuación de la dirigencia. Y en segundo lugar, en las elecciones pasadas, la responsabilidad fue del Consejo Nacional Electoral, que no nos dejó pasar la segunda vuelta. Si faltando menos del 3% del conteo de las actas, suspende el conteo
cuando todos los medios del país decían que Pachacuti pasaba a segunda vuelta, contabilizado el 97.53%, eso salía en los diarios del 9 de febrero del 2021, pueden revisar, y que ganaron 16 de las 24 provincias. Sí. No en dos, no en tres. Eso está bastante claro, doctor Mario Ruiz, pero lo que no está en claro era el papel que jugó Jaime Vargas y Leonidas Sisa en las elecciones anteriores, coqueteándose y hasta comiendo chontacuro con el candidato del correísmo, Andrés Arauz. Recuerde usted que generaron una confusión dentro de las bases, porque no sabían a quién mismo apoyar. Jaime Vargas estaba comiendo chontacuro con Andrés Arauz y Leonidas Sisa era la otra punta que le jugaba en contra al candidato de Pachacuti, que es Yacu Pérez. Lo mismo que pasa hoy, aparte de lo que usted me señala, doctor Mario Ruiz. Pero sin embargo, el respaldo popular a Pachacuti, al candidato de Pachacuti de ese tiempo, Yacu Pérez, fue contundente. Y hoy va a ser igual. El respaldo popular a Yacu Pérez va a ser contundente. ¿En el centro del país están respaldando ustedes a Yacu Pérez o van a acatar la resolución del señor Isa? No, acá nosotros somos de Pachacuti, y por lo menos en mi provincia, en Imbabura, el día de ayer salió una resolución del Consejo Político de Imbabura, de Pachacuti, diciendo que se respalda la decisión del Consejo Político Nacional. No es que se ha tomado la decisión de una persona. En el Consejo Político estaban las 24 provincias del país y 17 de esas 24 provincias decidieron respaldar la candidatura de Yacu Pérez. Es la mayoría, entonces las 24 van a apoyar la candidatura de Yacu Pérez de Pachacuti, va a apoyar las 24 porque dice de las 17 las 24. En democracia manda más la mayoría, no la minoría, las cerca de 8 o 7 provincias más. Entonces, ¿va a apoyar a Yacu Pérez Pachacuti a nivel nacional o esas 7 provincias le van a hacer juego a otro candidato? No. Sí, nosotros más bien hacemos un llamado, como ya lo hizo el compañero coordinador nacional, a mantenerse firmes en la decisión del Consejo Político, a todos los adherentes, simpatizantes, a todos quienes estén coincidiendo con este proyecto político de buscar equidad social, unidad en la diversidad, respeto, sobre todo libertad, no imposición, no dictadura, sino libertad, a respaldar la candidatura de Yacu Pérez. Esa es la decisión colectiva de Pachacuti y invitamos a trabajar por esa candidatura, porque esta vez, si nosotros hacemos un buen trabajo, les vamos a ganar. Esta vez sí se va a dar un respaldo mucho mayor a la primera vez. Y con eso el Consejo Nacional Electoral no podrá jugar, no podrá estar ahí hecho el que cierra el conteo de las actas una semana antes, hecho el que hace apagones para virar o parcializar Muy bien. Doctor Mario Ruiz, ¿qué debemos de tener en cuenta los ecuatorianos? Porque hoy en día la Revolución Ciudadana aparece como los nuevos salvadores con Luisa González y Andrés Arauz. ¿Qué es lo que no se deben qué es lo que se deben de acordar en este caso el pueblo ecuatoriano? Para no equivocarse nuevamente, porque ustedes señalaban anteriormente que si vienen ellos ya no van a querer soltar la teta, van a querer perennizarse a tal punto de convertirse quizás estas en monarquías absolutas, pese a que el régimen democrático es otro en el país. ¿Qué es lo que se debe de tomar? Porque ellos dicen, hay que recuperar la patria, ¿hay que creerles a ellos cuando dicen recuperemos la patria o no hay que creerles? No, no solo tienen que recordar, tienen que mirar un poquito a un lado nomás. Miren lo que vive Venezuela, miren lo que vive Nicaragua. ¿Quieren ir para allá? Ahí está el correísmo. Vamos por eso. ¿Quieren que nuestros hijos no puedan levantar a ver al gobierno ni discrepar con ese gobierno porque les va a caer la policía para meterles presos, porque les va a judicializar, les va a seguir juicios, o a los medios de prensa les va a cerrar por opinar diferente, a insultar a las mujeres, a entregar nuestros recursos naturales a las multinacionales, y ellos no son de izquierda? O sea, ellos dicen que son de izquierda, pero la izquierda
no regala pues los recursos naturales. Nos están mintiendo entonces cuando dicen que son de izquierda. Ellos no son de izquierda y andan diciendo que ya van a volver, que ya van a volver. Ojalá que dijeran que van a devolver todo lo que se llevaron. Perfecto. Entonces, es necesario que el pueblo ecuatoriano no recuerde, porque muchos jóvenes tal vez no recuerdan lo que vivimos hace 14 años, los dirigentes sociales que fuimos y fueron perseguidos por ese sector político. Perfecto. No, si no, regresen a ver a Venezuela y a Nicaragua. Si ese futuro quieren para el Ecuador, ahí está el correísmo. Pero si quieren un futuro distinto, alternativo, libre, donde se pueda forjar una sociedad más equitativa y libre entre todos, ahí está la candidatura de Yacu Pérez y están los candidatos de Pachacutic también en las distintas provincias. Perfecto, doctor Mario Ruiz, yo le quiero agradecer y vamos a estar en contacto con usted para seguir generando opinión pública a lo largo de esto. Gracias, doctor, por atender esta entrevista. A ustedes la entrevista.